la Agenda 2030 o 2030 con el doctor Juan Tomás Monegro, que es un experto en esa temática y además que participó en todo ese proceso. Bien, la Agenda 2030 comenzó a trabajarse con todos los procesos de discusiones que yo recuerde, que yo identifique en el año 2012 y vino a terminarse en el año 2015. Lo que habla de la complejidad del proceso, se habla de la movilización de los países del mundo, involucrar a una amplia gama de sectores de la sociedad en el proceso de discusión, porque eso es precisamente lo que valida en un momento dado una agenda. Atentos saludos, amigas y amigos de su programa Dialéctica, porque la verdad importa. Nueva vez llegando a ustedes con este programa en que tratamos temas de carácter filosófico, teológico, educativo, político, económico, de diversas índoles. Bueno, hoy tenemos un programa súper especial. Tenemos a un gran invitado. Está con nosotros, además, un gran amigo nuestro, el doctor Juan Tomás Monegro. El doctor Monegro, que es economista, profesor universitario. Monegro es licenciado en filosofía, egresado de la Pucamaima. Además, es doctor en economía, tiene maestría y doctorado en economía. Además, de especialidad realizada en universidades mexicanas, Monegro. Sí, en el Instituto Politécnico Nacional de México. De mucha México. honra. Así es. Bueno, además, Monegro ha sido viceministro de Economía, Planificación y Desarrollo. También ha sido viceministro de Industria y Comercio, es decir, que tiene muchos años de servicio en el área de planificación y de proyectos y de economía en nuestro país. Y vamos a hablar de un tema muy importante. Vamos a hablar de la Agenda 2030 en lo que él estuvo involucrado en su proceso de definición, de incorporación, de integración y de implementación de la República Dominicana. Profesor Monegro, bienvenido a Dialéctica. Muy bien, muchas gracias, Juan. ¿Te puedo decir así, Juan? Sí, claro que sí, cómo no. Sencillamente Juan. Y un de Juan a Juan es. Ah, ¿verdad? sí, ¿verdad? Sí, Juan Monegro. Sí, muchas gracias por invitarme a tu programa. Sinceramente, me siento muy halagado de estar aquí. Los amigos de Confraternidad estarán también muy contentos de verte, Monegro, porque hablamos mucho de ti. Tú eres una persona muy apreciada y valorada en todo el Cibao, en todo el país, pero en todo el Cibao por los amigos de ese grupo de Confraternidad, porque tú eres muy amigo además de Julián Álvarez, de Daniel Vargas, de Pedro Eduardo, que son parte, son productores de este programa Dialéctica, son parte integral, por lo tanto. A ellos y a todos los demás, un mensaje nada más: no me olviden, no me dejen. Muy bien. Bueno, ya ven, además este tema que tiene que ver con desarrollo sostenible, tiene que ver con desarrollo humano, todo lo que es la implementación de mecanismos de producción, de consumo, todo el campo de la economía y del comercio. Aquí hemos hablado de Amartya Sen anteriormente y de su visión de desarrollo humano y de sus estudios también sobre el tema de la desigualdad social y tema de pobreza que tú manejas muy bien, Monegro, y también del Pacto Global de Kofi Annan y su propósito de incorporar una visión ética al ejercicio de los negocios. Entonces, de eso es importante que podamos hablar en el día de hoy en el marco de la Agenda 2030, porque tiene esos propósitos. Es un propósito en buena parte humanista, porque viene al encuentro como de la recuperación de la salud planetaria y también de la integración efectiva y productiva de las personas en la sociedad. Así mismo es, y es lo que precisamente abarca. Es un tema muy amplio. La agenda lo cubre todo, se puede decir. Sí, así es. Es lo que tiene que ver con lo que es el desarrollo de la vida y la sostenibilidad de la vida en el planeta.
Bien, bueno, ya ven ustedes, así que vamos a hacer una breve pausa. De regreso con ustedes en Dialéctica, porque la verdad importa. Recuerden que estamos hoy con el profesor Juan Tomás Monegro, que es economista, profesor universitario y además un gran conocedor de la Agenda 2030. Cuando se habla de la Agenda 2030, la gente siempre hace referencia a la ONU, porque es el marco en el cual surgió. Profesor, yo pienso que tenemos que comenzar por la parte, ¿verdad?, como de antecedentes, de introducción a todo lo que tiene que ver con la Agenda 2030. Ok. ¿Qué le parece? Entonces, manos a la obra. Yo quisiera comenzar Ajá. con una pregunta provocadora. Adelante, Voy a adelante. provocar. Una pregunta. ¿Usted tiene enemigos? Supongo que no. 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 Entonces posiblemente usted está feo para la foto. Ajá. Es necesario tenerlo. Bueno, no sé, pero un amigo mío, cura él, por cierto, canadiense, me decía, es necesario tener enemigos. ¿Por qué? Decía él, argumentaba, porque el que no tiene enemigos no puede cumplir el mandamiento de Jesucristo de que hay que amar a los enemigos. Ok, Entonces, ok. Es conveniente tenerlos para cumplir con esa parte. Es necesario. Es Si tú necesario. no tienes enemigos, no estás en condiciones de poder cumplir con ese mandamiento de amar a los enemigos. Wow, qué interesante eso es. Bueno, eso podría ser, Juan, quizá lo que llaman hoy en día una teoría de la conspiración. Sí. Una teoría de la conspiración contra la verdad. Sí, sí, correcto. Así es. De lo que sea, en ese tiempo, cuando me dijo mi amigo, no sabía, pero hoy creo yo que podemos concluir que eso podría ser el inicio de una teoría de la conspiración. Sí. Digo esto por lo siguiente. Primero, me alegra mucho y creo que vamos a hacer honor al título del programa, al nombre del programa, Dialéctica, porque la verdad importa. Sí, muy bien. Y en ese sentido, yo he querido titular para mí este diálogo, es en serio, así mismo, es en serio la estrategia o la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. Ok. Ese es como un mensaje de fondo. Sí. Es en serio la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. Y le hice la pregunta anterior por lo siguiente. Porque hay los detractores de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. Y esos detractores usted lo encuentra en los medios. Usted entra a YouTube y va a encontrar una cantidad de videos, de programas, de entrevistas, de diálogos, de una serie de unos actores que despotrican contra la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. Hice un sondeo y oiga bien las perlas que usted encuentra o puede encontrar en las redes, en los canales. 2030, no tendrás nada, no tendrás privacidad, pero la vida nunca será mejor. Así se titula. Así. Otro dice, el sistema religioso de la anticristo ya comenzó, la nueva religión mundial, refiriéndose a la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. Otro dice, otras perlas, el conocimiento del 33º grado, el poder de la mente. Ya usted sabe a quién se está refiriendo esto. Sí. Logias, etcétera. Sí. Otro dice, la ONU, la Agenda 2030 y Lucifer. ¿Qué le parece? Sí. Oiga dice la Agenda 2030, objetivos y amenazas. Bueno, ese está mejor. Bueno, pero lo que viene después de ese título no está tan bueno. Bueno, ok. Otro es la verdad oculta de la Agenda 2030. Sí. Otro dice, ¿qué esconde la Agenda 2030? Otro, Agenda 2030, ¿un gobierno mundial? Sí. Otro dice, bueno, un tal Buxadé desmonta la Agenda 2030. O ciudadanía mundial acelera la Agenda 2030. Otra dice, Agenda 2030
Europa en peligro. Sí. 3 o 4 más. La Agenda 2030 quiere acabar con todos nosotros. Sí. 2 más. 6 ideas clave para desmontar la Agenda 2030. Y una más. El sistema religioso del anticristo ha comenzado ya. Con la Agenda 2030. Profesor, pero qué buen comienzo usted le ha dado. Y efectivamente, ese es un comienzo propio de la naturaleza de dialéctica. Porque la dialéctica busca la lucha de contrarios, ¿verdad? Los contrastes para buscar la verdad, para sacar una conclusión de la discusión entre premisas que dé con la verdad. Así es. Y entonces a usted nos refirió a otros aspectos, profesor, pero el tema migratorio, también a la Agenda 2030 se le ataca mucho por ese tema. El tema de la igualdad de género, también a la Agenda 2030 se le plantea mucho ese aspecto. Y otros temas que tienen que ver, por ejemplo, con la economía global, con el mercado global, y generalmente proveniente de grupos muy conservadores, que tienen una postura de cuestionamiento a la agenda que no es perjudicial, sino que ayuda a al propio proyecto a revisarse, pero también a expertos como usted a salir a hacer las precisiones del lugar. Efectivamente, y eso, por eso creo yo, concuerdo con que es un buen inicio ver esa otra campana, esa otra, entre comillas, verdad negadora de la Agenda 2030. Estos son un enfoque, una manera de pensar de gente, un buen grupo de gente, muy identificado con ideologías de derecha, sí, que representan la negación de lo que es la estrategia 2030 para el desarrollo sostenible. Por esa razón, ese otro polo, la negación de esta negación, como diría Hegel, sería precisamente el contenido que vamos a presentar. Es en serio la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. Y básicamente, en esta primera parte, vamos a abordar 2 cosas. Primero, un poquito de clase, de academia. Vamos a ver brevemente, lo más breve posible, la evolución conceptual del concepto desarrollo, la evolución conceptual del desarrollo. Sí. Cómo se ha movido a lo largo de las últimas 7 décadas lo que se ha entendido por desarrollo. Sí. ¿Por qué? Porque la Agenda 2030 es una estrategia de desarrollo, una estrategia desarrollo sostenible. De desarrollo, el desarrollo sostenible. En una segunda parte, de esta primera parte, vamos a ver lo que es la Agenda 2030, de dónde viene, sus antecedentes, qué es lo que es, cómo se cocinó, qué contiene y cómo aterrizaron los objetivos de desarrollo sostenible acá en la República Dominicana. Muy bien. Ya luego, en una segunda parte, si usted me lo permite, pues entonces veremos un vistazo a cómo van los resultados de la implementación de los objetivos de desarrollo sostenible en República Dominicana y en el mundo. Un vistazo también a los temas, controversia, como lo que usted mencionó anteriormente, y también algunas sombras, retos y desafíos. Muy bien. ¿Qué le parece? Sí, excelente, profesor. Muy bien. Desarrollo. Yo estaba estudiando mi maestría en desarrollo económico, así se llamaba, a mediados de la década de los 80. Habían 3 maestrías en la Escuela de Economía. Una de desarrollo económico, otra de comercio internacional y una tercera de gente rara. Era una maestría en medio ambiente. Y un día yo recuerdo, le pregunto a un compañero colombiano, Miguel, ¿y esa gente quiénes son? Y me dice, andan en el medio ambiente. Sí. Una manera de significarle cómo esto, que es un tema tan presente hoy en día, no solamente en la discusión, sino sufriéndolo, el del medio ambiente, apenas en los 80s era un tema raro. Sí. Y eso no se estudiaba. Bueno, yo sí estaba
en lo bueno, en lo concreto, que era estudiando desarrollo económico. Y en ese tiempo veíamos estos temas. El tema del desarrollo económico empieza a trabajarse, a pensarse, cosa de 7 décadas a partir del año 1945, cuando termina la Segunda Guerra Mundial. Europa había quedado devastado, todas las infraestructuras económicas, sociales, habían sido destruidas. Una guerra horrenda, 60 a 80 millones de muertos. Sí. Y todo estaba destruido. En ese tiempo los Estados Unidos lanzan el Plan Marshall, que es un programa de asistencia financiera para apoyar la recuperación económica, la recreación económica de Europa. Luego, para nosotros eso se convirtió más o menos en lo que fue la Alianza para el Progreso. Posteriormente, con Kennedy. Exactamente. Entonces, en ese tiempo, desarrollo económico era sinónimo de crecimiento económico. La medición del desarrollo económico era a través de una variable que se llama Producto Interno Bruto, y específicamente a través de una variable derivada de ese, que es el Producto Interno Bruto per cápita o PIB per cápita. Si usted, como país, su Producto Interno Bruto era, digamos que 100 pesos, y los habitantes son 20 gente, entonces tocaban de a 5. Así es. O al revés, y los habitantes eran 5, entonces tocaban de a 20. El PIB per cápita era 20. Pasaron un par de años y subió el Producto Interno Bruto, ya no son 100, son 1000, y son 10 los habitantes, entonces el Producto Interno Bruto per cápita son 100. Son 100, así es. Usted ahora es más desarrollado. ¿Por qué? Porque antes tenía 20 y ahora tiene 100. Ese era el concepto de desarrollo que prevalecía en este periodo a partir de 1945 hasta 1970, hasta los años 70. Esto evolucionó más adelante, en la década de los 50 y los 60, siguió el mismo concepto, el enfoque economicista, pero se fue reflexionando y profundizando, bueno, no solamente que haya crecimiento económico, es que el crecimiento económico sea alto y sostenido. Y para que sea alto y sostenido hay que industrializar, y por eso en esos tiempos, en los países, en el mundo, se promovió la estrategia de industrialización, y hay que modernizar el aparato productivo. Ya no es agricultura al estilo de antes, sino industrializar y por lo tanto modernizar el aparato productivo, y para ello hay que incorporar tecnología. Los que producen tecnología son los países del centro, los países del norte. Los países por la capacidad que tienen para producirla. Tienen la capacidad, tienen conocimiento. Los subdesarrollados no. Entonces, los subdesarrollados tienen que crecer, y para crecer tienen que comprar tecnología y que se dé ese flujo de importación-exportación. Ellos exportan, nosotros importamos, y de esa manera podemos lograr modernizar el aparato productivo, y de esa manera entonces lograr industrializar, y de esa manera lograr tener un crecimiento económico alto y sostenido. Y eso es desarrollo económico, desde 1945 hasta finales de los 60, 25 años más o menos. Un segundo, ese es el desarrollo económico, la etapa en que se pensó el desarrollo como desarrollo económico. Una segunda etapa fue la década de los 70, que ya ahí nosotros teníamos más entrando en uso de razón. Usted todavía un poquito más atrás por asunto de años. Bueno, pero vale. Ya en los 70 entramos a tener uso de razón en términos de ver el desarrollo como desarrollo social. La dimensión económica, en esa primera parte, la parte, si tú quieres, más primitiva de la reflexión sobre el desarrollo, la década de los 70 ya es la reflexión en términos de desarrollo como desarrollo social, que es todo lo anterior, desarrollo económico, más otras condiciones, otras variables clave para el desarrollo de verdad.
el desarrollo auténtico. Desarrollo no es solamente desarrollo económico, es desarrollo económico y desarrollo social, Sí. incorporando variables clave como la distribución del ingreso, porque 1000 entre 10 tocamos a 100. Pero ¿cómo está repartido? Esa reflexión no se hacía. ¿Cuál es la realidad? La repartición, porque somos 5 y si de los 5 hay 2 que tocan de a 50, entonces los otros 3 tocan de a menos. Así Entonces, la variable distribución entró en escena de la reflexión sobre el desarrollo en los años 70, como asimismo entró en escena tomar en consideración otras variables clave del desarrollo social, variables asociadas a la educación, a las condiciones de educación, a la salud, a la participación democrática y otros. De esa manera se avanzó. En esta etapa, en esta década, fue que también entró en escena el Programa Nacional de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, y estableció lo que fueron el enfoque de desarrollo humano. El enfoque de desarrollo humano es de la década de los 70. Es un enfoque más abarcador y significativo del desarrollo y particularmente del desarrollo social. Exactamente. Y con este alcance, pues el verdadero desarrollo, el desarrollo de la verdad, pues se enfoca y se entiende así como es aquel desarrollo que se enfoca en mejorar la calidad de vida de las personas. Así es. Bueno, profesor, esa década de los 70 es la década del Nobel de Friedman en economía. Sí. Es la década del nacimiento de la ética empresarial. En buena parte como reacción a una visión de Friedman como de que el propósito de los negocios y de las empresas es simplemente ganar utilidades. Y entonces la ética empresarial viene a decir, no solo basta con crecer económicamente, sino que tiene que alcanzar a la sociedad, tiene que impactar a la sociedad. Y ahí está lo que usted está diciendo, precisamente el desarrollo social. Y después, el aspecto individual. La sociedad está formada por personas, por seres humanos. Y entonces vendría lo del desarrollo humano que usted está diciendo, la importancia de pasar, fíjese que venimos de un desarrollo económico que ahora lo vemos que eso es simplemente crecimiento económico, no necesariamente hay desarrollo. Y ahora decimos, no basta con que haya crecimiento económico, es necesario que ese crecimiento impacte a la gente para que sea humano, incorporando incluso el aspecto de la calidad de vida, el aspecto educativo y el aspecto de la salud, junto con el crecimiento económico. Así es. Así mismo. Una tercera etapa o un tercer momento de la evolución del concepto de desarrollo lo encontramos en la década de los 80 y la década de los 90. Muy importante, porque ya entramos en lo que es la sustancia del tema. Sí. El desarrollo es todo lo anterior, o sea, el desarrollo económico y el desarrollo social, pero además tiene que ser con protección del medio ambiente. Es cuando entra la variable medio ambiente, la dimensión del medio ambiente a la escena. Repito, es todo lo anterior, desarrollo económico, por supuesto, y desarrollo social, más la incorporación del tema, la salud del medio ambiente. Se asimiló la noción de que el desarrollo es de verdad sí y solo sí, como ya usted sabe dónde usted y yo sabemos, como nos enseñaron donde usted y yo sabemos. En la lógica, así es. El desarrollo es de verdad sí y solo sí es desarrollo sostenible o no es desarrollo. Así es. El desarrollo tiene que ser sostenible o no es desarrollo. Si cumple, y el desarrollo sostenible cumple los principios y aquí viene algo que es como casi una frase de la Biblia del pensamiento del desarrollo sostenible. Es una frase tomada de un informe, el informe Brundtland, el año de la ONU, 1987. El desarrollo sostenible satisface las necesidades del presente sin comprometer
las capacidades de las generaciones futuras Sí. para satisfacer las propias. Es una responsabilidad intergeneracional, una conciencia intergeneracional que es una negación del egoísmo generacional. Y si lo que vivimos son a lo largo del tiempo generaciones, ¿quién eres tú como generación para gozar la vida y disfrutarla y hacerte más rico y vivir a expensas de las capacidades de las generaciones que vienen para ellas también poder satisfacer sus propias necesidades? Sí. Esa es una afirmación contundente que nace en los años 80 y en esta frase se puede decir, es una de las frases sobre las que se edifica el pensamiento del desarrollo sostenible. Entonces, la del desarrollo sostenible es una perspectiva holística. Significa esto que es global, total. Todo tiene que marchar parejo. Las tres dimensiones van juntas. La dimensión económica, la dimensión social, la dimensión ambiental, y es clave la interdependencia funcional. Esto no funciona. Este motor, el motor del desarrollo sostenible, no funciona si alguna dimensión se queda atrás, si alguna dimensión se tranca. Si tú estás logrando un crecimiento económico, pero ese crecimiento económico es a expensas del deterioro, de la destrucción del medio ambiente, eso no es desarrollo sostenible. Podrás volverte más rico posiblemente, pero en la medida en que estás maltratando, destruyendo, castrando las posibilidades de las propias generaciones para que ellas también puedan satisfacer sus necesidades, en ese sentido, ese es un desarrollo que no es necesario. Eso es negación del desarrollo sostenible. Le falta integridad a ese desarrollo. Así. Del 2000 para acá, ¿qué es lo que ha pasado? Podemos decir que lo que ha habido es una consolidación y plenitud conceptual del desarrollo sostenible. El nacimiento fue en las 2 décadas anteriores, las últimas 2 décadas del siglo pasado, pero en los últimos 20, 25 años, que lo que ha habido es una consolidación conceptual y un enfoque hacia la practicidad, hacia practicar el desarrollo sostenible. El desarrollo es todo lo anterior, más la integración de variables relativas a, por ejemplo, gobernanza, innovación tecnológica, la crisis climática, el enfoque de los derechos humanos, que ya estaban de antes, pero asegurarnos de que estén enllavados, atornillados dentro de lo que es no solamente el concepto, pero también las implicaciones prácticas e implicaciones de política del desarrollo. Entran estos ámbitos y en este momento es que se formula la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, una agenda que se formuló y se proclamó y se adoptó en el año 2015. Y es una agenda enfocada a derechos, una agenda sin exclusión, una agenda inclusiva, una agenda para todos. Usted recuerda muy bien, profesor, ese episodio en el 2015, ¿dónde estaba usted y qué hacía? Bueno, estaba aquí, yo estaba de viceministro de Planificación en ese tiempo. Ajá, exactamente. Y estaba precisamente participando en el proceso de formulación de la estrategia 2030 para el desarrollo sostenible. Porque como país que forma parte de la integración, ¿verdad?, de la formulación, a usted le tocó precisamente participar de las discusiones y armar, ¿verdad?, como la arquitectura de esa agenda que plantearía una serie de metas y una serie de objetivos. Exacto. Entonces, en la definición de X cantidad de metas, 17, ¿verdad? 169 metas sí. Y 17 objetivos. 17 objetivos. Debieron ustedes tomar en cuenta múltiples aspectos y diagnósticos y estudios a nivel global, pero a nivel regional y etcétera. Entonces, eso es una riqueza extraordinaria. Usted tiene que hablarnos de eso, profesor.
Y de eso es que vamos a hablar precisamente. Muy bien. No solamente a nivel global y regional, a nivel nacional. Porque las discusiones se daban, como vamos a ver, en todos los países. Sí. En todos los países. Fue un proceso muy rico en participación, muy rico en diálogo, en reflexión, en discusiones, en tensiones. Bueno, profesor, para entrar en esa parte, ya me están haciendo señas de una pausa. Se nota la destreza y el olfato académico y pedagógico suyo, que ha trabajado el tema justamente para dejarlo donde comienza en la segunda parte, como en ese clímax del año 2015, ¿verdad? Del establecimiento de la Agenda 2030. Vamos a ir a una breve pausa y volvemos con ustedes en solo unos segundos con el profesor Monegro hablándonos de la Agenda 2030. De regreso con ustedes en Dialéctica, porque la verdad importa. Estamos hablando de desarrollo, estamos hablando de la Agenda 2030 o 2030 con el doctor Juan Tomás Monegro, que es un experto en esa temática y además que participó en todo ese proceso. Vamos a hablar, profesor, de la identificación precisa de la Agenda 2030 y del proceso que se siguió. Adelante, profesor. Bien. La Agenda 2030 comenzó a trabajarse con todos los procesos de discusiones que yo recuerde, que yo identifique en el año 2012 y vino a terminarse en el año 2015. Lo que habla de la complejidad del proceso, se habla de la movilización de los países del mundo, de involucrar a una amplia gama de sectores de la sociedad en el proceso de discusión, porque eso es precisamente lo que valida en un momento dado una agenda. Una agenda es un acuerdo que se iba a tomar. Exacto. Entonces, su legitimidad depende de la medida en que hayan muchos involucrados, que estén todos los involucrados, y lo estaban. Al final, se logró tener la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que la definimos como un marco global de acción. No es un plan, no es un programa, es un marco global de acción. Y ese marco global de acción tiene como visión común erradicar la pobreza, proteger el medio ambiente y garantizar la prosperidad para todos. Es una manera de tú sintetizar qué es lo que quiere la agenda, qué es lo que busca la agenda. Yo sugiero que lo vayas contrastando con aquellos programas que citaba yo al principio, lo de la tesis o de la antítesis. Sí, que de la son antítesis. los antiagendas, ¿no? Los antiagendas. Sí. Esta agenda asume la visión holística integral del desarrollo sostenible, que ya hemos esclarecido de qué trata, y esto en sus tres dimensiones. Procurar ese desarrollo sostenible, por lo tanto, procurar que haya desarrollo económico, se afirme el desarrollo económico, pero también a la vez que haya desarrollo social, pero también que haya protección ambiental. Esas son las características esenciales de la agenda. La agenda es, pues, ese marco global de acción, asume esa visión holística e integral y enfoca el desarrollo humano. Sí. El enfoque está puesto en el desarrollo humano, está enfocada al desarrollo humano, a la vez que enfocada a la vida del planeta. Esas son las características básicas. Hay un lema que se manejaba a lo largo de todo el proceso de producción de las discusiones. Un lema que era como el grito de guerra, que nadie se quede atrás. Yo no sé a usted, pero a mí siempre ese lema, que fue un lema del proceso de producción de la Agenda 2030, me engranojaba. ¿Sabes lo que es engranojado, no? Sí, claro que sí. Que claro. nadie se quede atrás. Está en la esencia del espíritu de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. Sin embargo, es una agenda con la vista puesta en qué es lo que está pasando.
con los pies en la tierra. Sí, sí, sí. Los pies puestos en el mundo que tenemos. ¿Y qué es ese mundo que tenemos? ¿Cuál es el diagnóstico de la realidad? Que es un punto esencial para cualquier agenda, para cualquier estrategia. Partir del estado de situación de la realidad. Bueno, algunos rasgos a nivel del desarrollo económico, el estado de situación del desarrollo económico, ¿qué se ve? ¿Qué se veía en el mundo? Precariedades en los aparatos productivos de los países, brechas de productividad, brechas de competitividad, brechas de inversión, brechas de ahorro que puedan servir de base para poder realizar o financiar las inversiones, brechas de capacidades humanas para el trabajo, brechas de inadecuación tecnológica, rezago tecnológico, brechas tecnológicas y más. Ese es el mundo. Ese es el mundo. Ah, bueno, que hay un grupo de países. Bueno, eso sí, por eso es la brecha. Un grupo pequeño de países que están allí y luego otro gran grupo de países que están rezagados y que están acá. Una brecha entre acá y allá. Sí, una brecha productiva. Una brecha de capacidades en los respectivos sistemas productivos, que es lo que determina el que una gran cantidad de países les vaya tan mal y estén tan rezagados en esa primera dimensión del desarrollo sostenible, que es el desarrollo. Sí, esa brecha precisamente, profesor, es el tema de conflicto para la consideración de un desarrollo humano real en las personas, porque no hay equidad en la distribución de la riqueza de los países. Y esa inequidad, entonces, sí mide crecimiento económico y de Producto Interno Bruto, como usted decía, pero no así, sin embargo, la participación colectiva o igualitaria de todas las personas. Pero, profesor, yo quisiera, antes de que usted siga avanzando en esa parte, porque usted ha hablado de la gran cantidad de personas, prácticamente la unanimidad de la membresía de la ONU aprobó la Agenda 2030. Debió ser bastante difícil lograr usted teniendo allí, por ejemplo, a Putin y a Obama y al régimen de Corea del Norte y de diferentes partes, que efectivamente todos asumieran esta agenda. Debió ser bastante complejo ese proceso. Es bastante complejo, pero en la ONU se toman las decisiones por consenso. Entonces, ya ha habido todos unos procesos de discusión en donde se van acordando qué tipo de afirmaciones vamos a hacer. Además, son generales y son diplomáticas. Sí. Al final, nadie dijo que no a la hora de proclamar y de adoptar la Agenda 2030. Además, la forma y la fecha de aplicación también dependía mucho de los países, es decir, no había un sistema rígido. No. Se supone que la fecha, el periodo de implementación de la Agenda 2030 es 2015-2030. Y en ese rango, entonces los países deben empezar a hacer lo que hay que hacer para que empiece el proceso de implementación de la Agenda 2030. ¿Sí? La adaptación, vamos a llamar así, a los respectivos planes nacionales de desarrollo de lo que son los principios, los objetivos y las metas de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. Muy bien, muy bien. Entonces tenemos países que tienen una base productiva sólida, fuerte, y otra serie de países que sencillamente se han ido quedando atrás en materia de desarrollo económico, y eso es una contravención a lo que son los principios postulados en la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. El estancamiento de la mayoría de las economías. Déficit de brechas de infraestructuras económicas. Pues se analiza y se analizó y se sigue analizando, es una realidad. Descapitalización de recursos humanos, naturales, productivos, empresariales y más. Amenazas a activos naturales, tierra, aire, mar, alimentos, agua. Eso contraviene lo que es el desarrollo económico, desarrollo productivo irresponsable a costa del medio ambiente. Todo eso
son elementos que forman parte del diagnóstico y que fue ampliamente analizado y reflexionado en el marco de la formulación de la Agenda 2030. En la dimensión medioambiental, que se encuentra muy dolorosamente las altas emisiones de gases de efecto invernadero que producen el cambio climático o que causan el cambio climático, niveles críticos de degradación medioambiental en el aire, en el mar, los suelos, los bosques, terrible pérdida creciente de biodiversidad, realidades y evidencias de que estamos enfrentados al riesgo a un desastre absoluto. Un desastre absoluto. Hoy, esta mañana, leía un informe que elabora cada 2 años un grupo de especialistas de una universidad, no sé si es Princeton o Arizona, en los Estados Unidos, donde se reúnen especialistas atómicos y que están desde el año 1949 analizando lo que se llama el reloj del fin del mundo. Wow. El reloj del fin del mundo. Sí. Cada 2 años. Las manecillas del reloj, me parece que hace cosa de 10 o 12 años, establecía que eran las 11:58 de la noche, 48 de la noche. Cuando el COVID-19 eran las 11:57. En esta semana pasada ya se reunieron, hicieron sus análisis y la hora son las 11:58 de la noche con 30 segundos. Una manera gráfica de decirte en dónde estamos parados, Sí. en cuanto a la calidad de los riesgos que tiene el mundo. Y eso se atribuye no solamente a que las guerras se han intensificado, hay un ambiente de guerra en el mundo, pero también está muy asociado al tema del cambio climático. Sí, así es. Al tema del cambio climático. A la incorporación de artefactos de guerra que tiene incorporada la inteligencia artificial. Así es. Eso es. Y eso, profesor, es a pesar de las cumbres de la Tierra, a pesar de los esfuerzos de Al Gore de aquel tiempo, usted recuerda, sí. Y a pesar del libro verde de la Unión Europea, como quiera seguimos ese derrotero. Sí, porque ha seguido deteriorándose el ambiente. Las sequías se han extremado, las inundaciones son una amenaza cada vez más creciente, los huracanes son cada vez más intensos. A nosotros nos ha salvado últimamente, pero es una amenaza. Es una amenaza y nunca son como los anuncios de Radio Guarachita. No saben qué momento pasarán. Exacto. Los incendios forestales, los climas extremos, los calores de ahora, todo eso forma parte del enrarecimiento y de un colocarse el mundo en unas condiciones que son sumamente extremas. Sí. Entonces ya vimos lo que son, si tú quieres, los dolores de la vida en materia de crecimiento económico, desarrollo económico. Estos son algunos de los dolores de la vida en lo que se refiere a protección del medio ambiente. Pero hay un tema, la sociedad, del desarrollo social, el hombre, las personas, el desarrollo humano. Este es un mundo lleno de pobreza. Sí. Se reflexionó pobreza general y extrema, un tema clave en la reflexión del desarrollo sostenible. El hambre, inseguridad alimentaria, altos niveles de desnutrición, desigualdades en todas sus formas, entre niveles sociales, campo, ciudad, entre regiones, entre países dentro de una región, entre géneros, en inequidad distributiva, en distribución del ingreso, etc. En escasos empleos de calidad, escasos, muy pocos empleos de calidad, mala calidad de la educación y de los sistemas educativos, mala calidad de los sistemas de salud, deficiente acceso a la seguridad social, alta mortalidad materna, alta mortalidad infantil,
agobio de enfermedades transmisibles y no transmisibles, también rezagos sociales humanos en términos de violencia de género, violencia contra niños, niñas y adolescentes, trabajo infantil, matrimonio infantil, discriminaciones contra la mujer, de raza, de calidad migratoria y más, embarazos adolescentes, uniones tempranas, precocidad materna, en general, altos niveles de exclusión de derechos, vivienda digna, entornos insalubres, prácticas de discriminación contra grupos vulnerables, migrantes incluidos, y más. En definitiva, Wow, esta profesor. parte es un mundo de amplio desarrollo en la dimensión social del, yo digo, los pecados de este mundo en la perspectiva solamente del desarrollo social. Ese es el mundo que tenemos. Y sobre la base de ese diagnóstico, mirando esas realidades en las tres dimensiones, en la dimensión económica, en la dimensión ambiental y en la dimensión humana social. de las personas, sobre la base de ese diagnóstico descansó la formulación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Ok. Profesor, mire, se nos está yendo el tiempo. Sí. Y todavía falta la parte gruesa porque usted tiene que hablarnos de qué ha pasado en la República Dominicana, cómo la República Dominicana ha ido incorporando esos objetivos, cómo se han ido cumpliendo, logrando metas. Estamos ya cerca del 2030, viene por ahí. Entonces, pero yo creo que vamos a tener que hacer un programa para el caso dominicano, profesor, porque todavía quedan algunos detalles que yo creo que usted quisiera referir con relación a la Agenda 2030 en términos más global. Así es. Bueno, y con mucho gusto, si invitas, con gusto volveré al siguiente programa. Bueno, ¿cómo fueron trabajados los ODS? Ya de alguna manera los referimos y entonces caemos ahí a esa parte. Número uno, ya sabemos que fue un proceso de consulta amplia a los sectores, gobierno, sociedad civil, iglesias, empresarios, sindicatos, jóvenes, etcétera, en todos los países. Y eso se dio en todos los países, incluyendo la República Dominicana. Sí. En esa 2012-2015, eso fue lo que pasó. Ya sabemos los principios conductores: participación, inclusión, universalidad, integración. Ya sabemos esa consigna madre, que es que nadie se quede atrás. ¿Y cómo se cocinaron? Bueno, se cocinaron bajo la coordinación de la Organización de las Naciones Unidas, 193 países y estados nacionales realizaron incontables reuniones y foros caracterizados por eso, por la reflexión compartida, por la inclusión, por la búsqueda de consenso en todos estos temas, tanto mirando el diagnóstico de qué es lo que está pasando y por qué está pasando lo que está pasando, como también dando el paso o la mirada hacia adelante. ¿Qué podemos hacer? Así se reunían los insumos en el nivel nacional y esos insumos iban y eran expuestos allá en Naciones Unidas en Nueva York y ahí eran discutidos y ahí poco a poco se iba formando el consenso. Ahí fue donde yo tuve la oportunidad, el privilegio de participar en representación del país, como también participaron, por supuesto, otros, pero nosotros, por la función que ejercíamos, pues teníamos el encargo, éramos los cabezas de la delegación. Qué bien. Bien. ¿Qué es la agenda? Bueno, la agenda es sus antecedentes. Ya casi. No, adelante. Bueno, tenemos tiempo. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible es su antecedente. ¿Y qué es su antecedente? Bueno, antes de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, existió y se practicó la Agenda de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. ¿Usted se acuerda de eso, verdad? Sí, así es. En el año 2000
en Naciones Unidas, los países proclamaron la agenda, los objetivos de desarrollo del milenio, que eran las apuestas para enfrentar los desafíos del desarrollo entre el 2000 y el 2015. Del milenio que arrancaba. Sí, exactamente. Eran 8 objetivos: erradicar la pobreza extrema y el hambre, lograr la educación primaria universal, promover la igualdad de género y empoderar a la mujer, reducir la mortalidad infantil, mejorar la mortalidad materna, combatir el VIH-Sida, garantizar la sostenibilidad del medio ambiente y fomentar una asociación mundial para el desarrollo. Ya los objetivos de desarrollo del milenio recogían la reflexión madurada de lo que era el desarrollo sostenible. Sí, así es. Y eso, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, recoge y asume esos objetivos y los supera. ¿Qué es la agenda? Bueno, es ese marco global donde la visión es, repetimos, erradicar la pobreza, proteger el planeta, garantizar la prosperidad para todos. El alcance de la agenda son las 4 dimensiones. Y bueno, las herramientas de la agenda son, además de los objetivos, que son 17 objetivos, unos 231 indicadores que son diseñados para monitorear los 17 objetivos y las 169 metas. Profesor, fíjese qué cosa, se terminó el tiempo ya. ¿Y cómo va a ser? Sí, ya me están haciendo señas. Entonces, se nos ha quedado sobre la mesa que usted nos exponga cuál ha sido el comportamiento de nuestro país en el marco de esta Agenda 2030. Tenemos que hablar de eso. Y hay también una serie de referencias que es conveniente que tengamos en cuenta en lo que tiene que ver con el desarrollo sostenible, que dio origen, por ejemplo, a la responsabilidad social corporativa. ¿Verdad? E incluso en nuestros países la creación de instancias como por ejemplo el Ministerio de la Mujer o el Ministerio de Medio Ambiente, que tiene como propósito el cumplimiento de esas metas y objetivos. Así que definitivamente, profesor, usted tendrá que volver por aquí a Dialéctica para que completemos ese tema. Le agradezco mucho su presencia con nosotros en nuestro programa. Encantado, para mí un orgullo, un honor. Y a ustedes, amigos, quédense en sintonía y será hasta una próxima entrega de Dialéctica, porque la verdad importa. Hasta luego.